prepárame Dios, hacer un santuario puro y santo, tú en tú en mí. mí. Te doy las gracias. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a tener hoy día una reflexión para este día domingo. Ya para algunos, ayer hablaba con algunos, 40 días llevan encerrados o en sus casas, otros un poquito menos. Así que la palabra de hoy día ojalá nos sirva un poquito para poder soportar, aguantar este tiempo en que llevamos en casa, este tiempo de cuarentena y de esta pandemia que nos está asolando. Oremos un ratito. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor. Te damos gracias por este nuevo día, Señor. Querido Padre, quiero pedirte en este momento por mis hermanos, Señor, por cada uno de los que pueda mirar este mensaje, Señor. Bendígalos, Señor, a ellos en todo sentido, cuídelos. Señor, denles paciencia, denles, Señor, de sabiduría también para entender estos procesos, Señor. Te pedimos por los hermanos que tienen su salud más delicada, Señor, guárdenlos, cuídenlos, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, Padre, y discernimiento para poder comprender tu palabra, Señor. Quédate con nosotros este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar hoy día de un tema, hermano, que siempre se toca, siempre se habla, pero vamos a tratar de profundizar un poquito aquello, ¿no? Y en estos tiempos de incertidumbre, la verdad es que todos necesitamos paciencia, un poco de paciencia. Y eso es de lo que queremos hablar, ¿no? De una u otra forma hemos experimentado tiempos en que la paciencia a veces puede ahorrarnos mucha preocupación y trabajo. Si fuésemos pacientes, tendríamos tal vez menos preocupación y a veces también menos trabajo, sería más aliviado. Y en estos días, la paciencia nos ayuda con la estabilidad, ¿verdad? Que significa estar encerrado, nos ayuda a tener estabilidad. Muchas veces la paciencia nos ayuda con la estabilidad, con el estrés que podemos tener y también con la capacidad de soportar las pruebas con calma, ¿no? La paciencia se refiere a esa constancia, a ese aguante, a esa perseverancia, a esa entereza tal vez que se necesita para poder soportar muchas veces injusticias, ¿verdad? Pero también la paciencia es la constancia, el aguante, la perseverancia para soportar momentos difíciles, momentos complicados que podemos estar pasando. Así que vamos a ir al texto en Santiago, capítulo 5, del 7 al 11. Y aquí Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, enfatiza la necesidad de paciencia en algunos aspectos, en tres aspectos diría yo, ¿no? Enfatiza la necesidad de paciencia con Dios, con los demás, con el prójimo, con los otros, con los que nos rodean, y también nos habla acerca de la recompensa que viene al tener paciencia. La paciencia que nos habla Santiago describe o se entiende como la capacidad de agrandar el ánimo para poder soportar humanamente lo insoportable. Es el concepto de paciencia que nos va a contar o que nos va a hablar Santiago, ¿no? Que la paciencia en Santiago tiene que ver con la capacidad de aguante, de agrandar el ánimo, de estar siempre arriba, animoso, en momentos difíciles, ¿no? De tener paciencia para soportar lo humanamente insoportable. Así que vamos a leer el texto primeramente. Y dice así, Santiago 5, del 7 al 11, dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su preciso fruto y con qué paciencia guarda las temporadas de lluvia.
así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de su sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Así que, viendo este texto, vamos a ver tres aspectos sobre la paciencia que nos enseña en el día de hoy la palabra del Señor aquí en Santiago. Así que lo primero que vamos a mirar, la primera enseñanza que tenemos en Santiago, es que necesitamos paciencia con Dios. Mira lo que dice, ¿no? Versículos 7, 8 dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su preciso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia, ¿no? Entonces, la primera enseñanza es que nosotros necesitamos paciencia con Dios. La exhortación de Santiago es a engrandecer el ánimo, ¿no es cierto?, a soportar con ánimo, a engrandecer el ánimo, no solo por un tiempo o por un par de años, sino que Santiago nos exhorta a estar con paciencia, ¿no es cierto?, y hacerlo hasta que el Señor vuelva. Eso dice el texto, que nosotros debemos ser pacientes, soportar la injusticia, soportar las dificultades, ¿no es cierto?, los malos momentos, con ánimo, agrandando ese ánimo, ¿no es cierto?, hasta que Él vuelva, ¿no? La paciencia para Santiago tiene que ver con la alegría, con la satisfacción de lo que tenemos. Eso está hablando Santiago, ¿no? La paciencia tiene que ver con aquello, ¿no? Con el gozo, con la alegría, con la satisfacción de todo lo que tenemos. Guarda silencio, dice el Salmo 37:7, disculpen. Guarda silencio entre el Señor y espera en Él con paciencia. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia, dice el salmista, ¿no? Debemos esperar al Señor con paciencia cada día. Santiago nos anima entonces a esperar, a ser paciente, como lo es el labrador, ¿no es cierto?, que nos habla en Jesucristo, en la parábola que nos cuenta en Lucas 8. Jesús nos llama a ser como ese labrador que perseveraba y esperaba el fruto, ¿no? Dios de la paciencia y de la consolación nos anima a vivir en armonía unos con otros, hermanos. Que seamos de un mismo sentir según Cristo Jesús, nos dice Romanos 15:4. La paciencia, debemos ser pacientes con Dios, ya que Él es paciente con nosotros. Él es paciente con nosotros y nosotros debemos ser pacientes con Él. Estamos de tránsito, estamos de paso. Y a pesar de las injusticias que podamos sentir, a pesar de las aflicciones, a pesar de los malos momentos, el Señor nos llama a que tengamos paciencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Una paciencia con perseverancia, con ánimo, ¿no? Eso es número uno. Así que la primera enseñanza, como dijimos, es que Santiago nos enseña que necesitamos tener paciencia con Dios. La segunda enseñanza que nos enseña este pasaje es que necesitamos tener paciencia con los demás, con los otros, con los prójimos. Y no solo con el prójimo, también con los nuestros, con la familia, con el entorno, aquí con los hermanos en la fe. Leamos versículos 9 y 10, dice así: no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de su sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. No debemos quejarnos unos a otros, nos dice Santiago en su palabra. Lo que dice Santiago viene relacionado como, o es básicamente, como palabra de advertencia para la persona que se queja constantemente, para el impaciente, lo contrario al paciente, ¿no? Y por otro lado, viene como palabra de consuelo para la persona que mantiene su ojo fijo en Jesucristo. El impaciente
siempre se va a estar quejando. No va a estar de ánimo, va a andar mal. Pero por otro lado, ¿no es cierto? Al ser paciente, al estar con ánimo, ¿verdad? Al perseverar, al ser fuerte, ¿no? Dice Santiago, o nos dice que si nosotros nos mantenemos, la paciencia y la palabra del Señor va a traernos consuelo. Y al mantenernos, y el consuelo lo mantenemos al mantener nuestros ojos fijos en Jesucristo. Santiago sabe que hay quejas. Santiago sabe que hay quejas. Santiago sabe que en la comunidad a la cual él escribe hay quejas entre los miembros de la comunidad, entre los miembros de la iglesia. Él lo sabe. El quejarse y el rezongar es lo contrario de ser generoso y de ser agradecidos. El quejoso critica a su prójimo, ¿no? Le acusa de las dificultades que tiene que él mismo sufrir y lo juzga injustamente. Y en estos momentos, ¿no es cierto?, a veces de pandemia, en estos momentos de encierro, a veces con poca paciencia, nos volvemos poco tolerantes y nos empezamos a quejar de las cosas que nos están sucediendo a nosotros. Nos quejamos y a veces le echamos la culpa al otro, ¿no? Empezamos a ser poco pacientes y empezamos a quejarnos. Nada nos gusta, hay cosas que nos incomodan en la casa, es a donde no estamos habituados, y hay cosas que nos molestan, que nos incomodan, y empezamos a tener dificultades, a donde nos volvemos poco pacientes y a quejarnos. Santiago, y el texto de Santiago, ¿no es cierto?, nos recuerda a los quejones, a los que se quejan, a los rezongones, a quienes él afectuosamente llama hermanos, ¿no? Que ellos mismos caen bajo juicio. Hermanos, para que no sean juzgados, dice el versículo 10. Él nos recuerda a esos hermanos, en este caso aquí en la iglesia, que son quejones, que siempre tienen una queja, que siempre andan haciendo juicios, que son los zongones. Dice, él los llama hermanos, ¿no es cierto? Con amor, ¿no? Y dice así, dice, hermanos que no sean juzgados. Los llama de esa manera. Y les pide que ellos mismos caen bajo el juicio. Al quejarse uno cae bajo el juicio, ¿no? Dios mismo los juzgará, dice. De hecho, Santiago dice, el juez está a la puerta. Entonces, la enseñanza de Santiago es que no nos quejemos unos a otros, ¿no? Que seamos pacientes, que practiquemos esta virtud, ¿no es cierto?, que necesitamos tanto en estos días de la paciencia. Que seamos alegres, que nos gocemos, que aprendamos a ser pacientes ahí en tu casa, con tu familia, con tu esposo, con tu señora, con tus hijos, con tu entorno, con la situación. A lo mejor las situaciones que estás trabajando son incómodas, a lo mejor estás haciendo teletrabajo y muy incómodo, a lo mejor hay exceso de trabajo, a lo mejor los niños o en el caso de uno, los jóvenes, ¿no es cierto?, también están ahí y uno no está habituado a veces a tanto tiempo de encierro, y Dios dice que sean pacientes unos con otros, sean pacientes, que no nos quejemos, que no seamos rezongones, ¿no es cierto? Porque el Señor está cerca y nosotros mismos podemos caer en el propio juicio aquel, ¿no? Así que necesitamos paciencia para lidiar con las imperfecciones de otros. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Una paciencia, el Señor nos pide que seamos paciencia para poder lidiar, para poder soportar, para poder sostener las imperfecciones que otros pueden tener. Nadie es perfecto. Pero lo primero que debemos saber es que también los demás deben tener que aguantarme a mí, ¿no es cierto? Entonces esto es recíproco. Necesitamos paciencia para lidiar con las imperfecciones de otros. En 1 Corintios 13:4 dice, el amor es paciente y es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Y así debemos actuar en este tiempo, ¿no? Con amor.
con amor, el amor, si nosotros amamos a los que están con nosotros en nuestras casas, si nosotros amamos a nuestros hermanos en la fe, si nosotros realmente queremos y admiramos y amamos a nuestros compañeros de trabajo, el amor, ¿no es cierto?, produce muchas cosas, pero la paciencia también tiene que ver y está relacionada con el amor. La paciencia viene desde el amor, ¿verdad? Dice Pablo en Corintios que el amor es paciente, que el amor es bondadoso. Así que si tú amas a los tuyos, debes ser paciente, debes tener tolerancia y ser paciente en estos tiempos de incertidumbre. Y tercer punto de esta enseñanza que nos trae Santiago es que si nosotros somos pacientes con el Señor, ¿verdad? Si nosotros somos pacientes con el prójimo, con los otros, el texto dice en el versículo 11 que esa paciencia, ¿no? Que esa paciencia traerá gratificaciones, que esa paciencia será gratificante. Nos dice aquello, ¿no? Dice 11. En verdad consideremos dichosos los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso, ¿no es cierto? En verdad consideremos dichosos a los que perseveraron. Si perseveramos en la paciencia, Señor, del Señor, esta paciencia se va a convertir o va a ser gratificante para nosotros. Aquí se da y se usa el ejemplo de Job, ¿no? Él perdió todo lo que tenía, nos dice la palabra, pero mantuvo su fe en Dios. Él mantuvo su fe en Dios, ¿verdad? Job mantuvo su fe en Dios. El Señor está lleno de compasión y de misericordia. Él nos ama, Él es paciente con nosotros. El Señor tiene paciencia con cada uno de sus hijos y con el ser humano en general, ¿no? El Padre nuestro que está en los cielos nos ama. El Señor quiere que nosotros en este tiempo tengamos paciencia, seamos bondadosos, seamos tolerantes, seamos amorosos con los nuestros, con los que tú estás en tu casa. Y Él dice en el texto que consideremos, ¿verdad? Dichosos a los que perseveraron, y nos pone un ejemplo. Y el ejemplo en Job 1, 20, 22 dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó la vestidura, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿No es cierto? Job tuvo una recompensa finalmente, ¿no? El Señor está lleno de compasión, está lleno de misericordia. Los que perseveran, nos dice el versículo 11, encontrarán felicidad, encontrarán alegría, gozo, ¿verdad? La paciencia conserva las buenas relaciones, hermano. La paciencia nos ayuda a convivir en paz, a convivir en paz, a tener buenas relaciones. Conserva, ¿no? Nos permite perseverar y nos permite tolerar las buenas relaciones. El Proverbios 15, 18 dice, el que es paciente, el que es paciente apacigua las aguas y las contiendas. Así que, hermanos, como conclusión en esta enseñanza de Job, él nos ha enseñado a través de su palabra que hay muchas recompensas que vienen de la paciencia. La vida cristiana verdadera se sostiene en la paciencia de esperar, ¿no es cierto? Se sostiene en la grandeza del ánimo de quien, aunque ve injusticia, aunque ve dificultades, aunque ve problemas que se le enfrentan, enfermedades, situaciones complejas, el confinamiento a veces, ¿no? Pero a pesar de eso se plantea frente a ella
confrontándonos, ¿no es cierto?, con ánimo, frente a un mundo que se aleja de Dios, que muchas veces lo vemos, ¿no? Un mundo que se aleja de Dios por su camino, que se hace distante. El cristiano, con su grandeza de ánimo, con su paciencia, con su perseverancia, sigue firme en el camino del Señor. Y eso es lo que nos quiere decir Santiago, ¿no? Aunque esto signifique que quedemos solo en el camino, ¿verdad? Aunque esto signifique que quede solo en el camino. Así que, hermanos, el mensaje de hoy día, estas palabras de ánimo son para que perseveremos, para que estemos con paciencia en este tiempo. Necesitamos esa paciencia con Dios. Él viene, no sabemos cuándo viene, pero Él nos pide entonces que con alegría tengamos satisfacción, porque Él viene en camino, nos dice el texto, ¿no es cierto? Tengan paciencia hasta la venida del Señor. También aprendemos que debemos tener paciencia con otros, ¿no? Paciencia con otros. Hermanos, no nos quejemos en este tiempo de pandemia. No nos quejemos con nuestra familia, no nos quejemos con el trabajo, de lo que tenemos, no tenemos. Es tiempo de ser pacientes como estamos y con lo que tenemos. Y por último, si somos pacientes de esa manera, el Señor dice que vamos a tener gratificaciones, ¿no? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, hermanos. Así que seamos pacientes en este tiempo y que el Señor nos dé alegría, nos dé gozo, nosotros podamos compartir, disfrutar este tiempo con paciencia con nuestra familia hasta que salgamos de esta situación y podamos estar nuevamente juntos, unidos, abrazarnos para esperar juntos, ¿no es cierto?, en esta vida de peregrinos, la llegada de nuestro Señor. Hermanos, los animo en este tiempo a que seamos pacientes. Dios los bendiga.